Hola chicos, este es un nuevo video para nuestro curso virtual de Teoría de la Comunicación. En este caso, como siempre, vamos a presentar nuestra claqueta de presentación con el nombre del curso dentro de lo que es la semana 12, la sesión 12. Entonces, nos vamos a la claqueta de presentación, la unidad 4, el nombre de la unidad, las perspectivas teóricas contemporáneas. Como siempre, ahí están los contenidos que estamos nosotros desarrollando. Seguimos y luego también tenemos, como siempre, la introducción, el link que ustedes observan, donde podrán ver una interesante entrevista con Manuel Castells, y seguimos con el nombre de nuestro tema que vamos a desarrollar hoy, Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento, y voy a pedir que se quede la claqueta en ese punto para poder introducirnos a este tema. Como vamos a ver en las próximas diapositivas, algo que queda claro es que siempre existió una voluntad por almacenar información. No estamos hablando de que esto es inherente solo al siglo XX o al siglo XXI que estamos viviendo. Como vamos a ver, esta voluntad de almacenar información dentro de la sociedad escapa o no es solo patrimonio de siglos contemporáneos. Y cuando hablamos de sociedad de la información estamos hablando de un estadio o un espacio-tiempo en el cual la sociedad tiene acceso a una ingente o vasta información. Ahora, la pregunta sería, ¿es suficiente solo con almacenar información o necesitamos pasar a un nuevo estadio o una nueva etapa como lo que significa la sociedad del conocimiento o también denominada sociedad informacional según el experto sociólogo catalán Manuel Castells? Nos vamos a la siguiente diapositiva, mi estimado Walter Rojas. Según el texto de Uriel Rubén Kuckerman, El lugar del conocimiento en la sociedad de la información, la idea de almacenar todo el conocimiento humano sobre un soporte tecnológico tiene un antecedente significativo en el siglo XVIII. Dicha idea, que surgió bajo la influencia de la Ilustración, es conocida como el enciclopedismo. Entonces, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, esta idea de almacenar no solamente es inherente al siglo XX o al siglo XXI. Cuando hablamos, por ejemplo, del periodo denominado Ilustración, donde el ser humano tiene acceso a vasta cantidad de, vamos a decir, libros, textos, información, recuerden que un hito fundamental en esta etapa es la imprenta de Johann Gutenberg. Cuando hablamos de la Ilustración, hablamos también de una corriente denominada justamente enciclopedismo, donde la gran herramienta es la famosa enciclopedia, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, mi estimado Walter. El enciclopedismo se trataba de un movimiento filosófico, una corriente filosófica, si lo quieren decir de esa manera, y pedagógica, que promovió la creación de una obra que contuviera todo el conocimiento, la famosa enciclopedia. Y es que justamente siempre se buscó aglutinar esta información en un texto al cual se le denomina o se le titula como la enciclopedia. Pasamos entonces, luego de este precedente, ya a hablar propiamente de la categoría sociedad de la información. Y esta categoría, podemos decir lo siguiente: en el año 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo la noción de la sociedad de la información en su libro El advenimiento de la sociedad postindustrial, donde afirma que el eje principal de esta será el conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva economía. Entonces, la materia prima ya no va a estar necesariamente en los productos tangibles, sino en los servicios basados en el conocimiento, como dice Daniel Bell. Y cuando hablamos de la sociedad de la información, justamente estamos hablando de una etapa en la cual, producto de la industrialización, producto de las nuevas tecnologías,
el hombre comienza a generar una cantidad enorme de información. Y evidentemente esto vamos a decir, ha crecido de manera exponencial gracias a la aparición o a la irrupción de Internet en el hogar. Al tener Internet en nuestros smartphones, evidentemente hoy tenemos acceso a la información. Ahora, este acceso a la información, como vamos a ver más adelante, también genera nuevos fenómenos. Vamos a decir, se acuñan nuevos términos. Manuel Castells, por ejemplo, va a señalar que este acceso a la información, gracias al estímulo que conlleva Internet, va a generar un escenario donde irrumpe la brecha digital, por ejemplo. Cuando hablamos de brecha digital, vamos a hablar de grupos humanos que tienen acceso a la red y grupos humanos que no lo tienen. Pero también hay una brecha que está relacionada como la gestión de esa información. Hay grupos que la van a saber gestionar y hay grupos que solo van a tener la información y no la van a producir. Vamos a decir, o no la van a hacer productiva si queremos mejorar esto. Seguimos con la siguiente diapositiva. Se podría arriesgar una definición general sosteniendo que la sociedad de la información es un momento de desarrollo social que se caracteriza por la capacidad de sus miembros, ciudadanos, empresas y administración pública, para obtener y compartir cualquier información instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. Bueno, esto es una realidad, evidentemente estamos en una sociedad de la información, en una sociedad donde incluso recibimos fuertes cantidades de información, pero no necesariamente eso significa que estemos informados. Y eso a la vez también genera un escenario que hasta cierto punto podría estimular la reflexión, porque el hecho de que estemos en una sociedad de la información también podría orientarnos hacia una sociedad orwelliana, hacia un panoptismo. Y cuando hablo de panoptismo estoy haciendo alusión al panóptico, que sería bueno que ustedes revisen en googleen qué es un panóptico. Es una estructura carcelaria que permite mirar a la cárcel desde un torreón, pero miren en Google, porque de alguna manera esta libertad que algunos presumen existe en Internet no es tan así. Estamos más bien vigilados y justamente la información brinda poder y hay grupos que tienen más información que otros y esto evidentemente genera poder. Pero bueno, vamos a ver más adelante qué reflexiona nuestro amigo Lauren Lessig al respecto. Seguimos. En este contexto, según Manuel Castells, surgen algunos dilemas. La globalización es coincidente con la segmentación y la fragmentación. Provoca estrategias de crecimiento diferentes en un marco altamente competitivo. La mundialización produce exclusión y esta provoca la irrelevancia, que es un fenómeno aún más riesgoso que la dependencia. En este punto, justamente, estamos haciendo alusión a algo de lo que he mencionado hace unos momentos. Manuel Castells, que es uno de los expertos en temas de sociedad del conocimiento y sociedad de la información, gran sociólogo español, él tiene justamente una visión que esta fragmentación, esta atomización, producto de la globalización, también está generando un marco altamente competitivo y donde existen prácticamente, como él dice, un mundo bipolar, un mundo donde hay países que emergen y hay países que cada día están más distantes. Hay países que tienen acceso a la tecnología y hay países que no tienen acceso. Ahora, en un mismo lugar se puede dar también este fenómeno, es decir, lugares del Perú que tienen acceso a información, vamos a decir Lima, y lugares del Perú que no lo tienen, vamos a decir Apurímac, Huancavelica, que pueden tener, vamos a decir, muy pocas personas conectadas a la red de redes o a la tecnología.
Entonces, de alguna manera, se originan realidades que producen exclusión, gente que está excluida de este desarrollo. Entonces son las paradojas de la sociedad de la información, son las paradojas de la globalización. Cuando veamos sociología de la comunicación más adelante, el curso, para ello tienen que aprobar teoría de la comunicación, vamos a encontrar la diferencia entre lo que es globalización y mundialización, desde un ámbito ideológico puramente. Vamos con la siguiente diapositiva. Zonas del planeta dejan de ser consideradas como atendibles, con la siguiente indiferencia que ello produce. El caso más elocuente es el continente africano, pero se puede extender a otras áreas de Asia y América Latina. Claro, algo que genera justamente es que existan diferencias marcadas, brechas digitales, que es uno de los términos que irrumpe, entre zonas que sí cuentan con conexión y zonas que no cuentan con conexión. Zonas que sí saben gestionar esa información y zonas que simplemente tienen esa información y no saben gestionarla o no son conscientes de cómo debería gestionarse o no son conscientes de que esa información brinda poder a algunos y somete a otros. Vamos a decirlo desde un ámbito reflexivo puramente. Seguimos. Una sociedad red que genera dos planetas distintos según Castells. Una sociedad red conectada, informatizada y globalizada. Y por otro lado, muchas sociedades locales organizadas en torno a mecanismos de supervivencia que frecuentemente degeneran en violencia interna. Entonces, hablamos justamente de un mundo bipolar, hablamos de un mundo con antípodas, es decir, tenemos dos grupos marcadamente diferentes. El grupo que sí tiene acceso a esa información y la gestiona, y grupos que incluso no tienen acceso, y si tienen acceso no saben qué hacer con ella o no tienen la capacidad tecnológica para desarrollarla. Seguimos. Según Manuel Castells, la nueva economía informacional lleva a la implantación de una nueva lógica de organización en todos los niveles, desde la estructura laboral hasta los vínculos sociales o interpersonales. El rol central lo cumplen las empresas red y las redes de empresa. Entonces, acá hay una cuestión que también tiene que ver con la influencia que tienen las redes en la estructura social, en la estructura económica, en el desarrollo de los países, en la estructura laboral. Obviamente, Internet va a cambiar el espectro laboral, el espectro de cómo nos manejamos. Por ejemplo, este es un claro ejemplo de cómo Internet influye en nuevas estructuras. Por ejemplo, en los cursos virtuales, en la manera como se desarrollan las empresas hoy en día, a través justamente de la red de redes. Entonces, hay una influencia que tiene que ver en una nueva lógica de las organizaciones. Internet ha cambiado esa estructura, ha cambiado ese modo de relación que tenemos las personas, esos vínculos sociales e interpersonales, las redes sociales que de alguna manera son herramientas que están presentes para vincularnos hoy en día en el mundo digital. Seguimos, mi estimado Walter. El nuevo diseño empresarial fija las siguientes normas: flexibilización de las estructuras productivas y comerciales, descentralización, participación y coordinación. Para Castells, la sociedad informacional es un nuevo modelo de desarrollo económico y social que cambia, pero que no sustituye el modo de producción dominante. Y acá es bueno señalar que cuando Castells habla de sociedad informacional, está hablando de una etapa mayor que la sociedad de la información. Yo diría que es el sinónimo cercano a lo que es sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad informacional que gestiona la información y que ayuda a que esa información mejore el desarrollo económico, empresarial, los vínculos sociales, es decir, una gestión óptima de la información que normalmente se da en los países industrializados.
Seguimos. Castel sostiene con énfasis que la realidad actual tenderá a la progresiva desaparición de la sociedad rural, al descenso de la ocupación industrial tradicional. Evidentemente, aparecen los nuevos empleos, el trabajo ya desde casa, los estudios desde casa. Hablamos de cada vez más ciudades, justamente, que se involucran con la tecnología. Dejamos de ser nómadas para buscar ser cada día más citadinos. Las comunidades rurales van desapareciendo de alguna manera por una necesidad propia de supervivencia, ¿no? Entonces, de alguna manera acá esto merece una reflexión por parte de nosotros los comunicadores de esta realidad, y por eso es que se repite hasta la saciedad que esta es una transdisciplina y que por eso la sociología nos permite entender estos fenómenos. Seguimos, mi estimado Walter Rojas. Surgen nuevas formas de trabajo, circulación de la información, cultura, entretenimientos, vías de relación, promoción de comunidades virtuales en red, marcos de referencia para segmentos exclusivos locales de tendencias cosmopolitas y un nuevo mercado masivo relacionado con los multimedia. Entonces, sin lugar a dudas, en esta sociedad de la información, en estas TICs, existen nuevas formas de vincularnos, de hacer comunidad. Por eso les pongo ahí la imagen de Facebook. Facebook, sin lugar a dudas, ha cambiado nuestras vidas, nuestros modos de relación, nuestros modos de vincularnos. Cada día hay una tendencia más a ser cosmopolitas, a vivir en ciudades, a desarrollarnos en un mundo social donde Internet tiene fuerte presencia. Seguimos. Combinadas las necesidades de circulación de la información y de la economía, se conforman nuevas redes que diseñan un mundo sostenido en una base de comunidad de comunidades informacionales, caracterizado porque vinculan gobiernos, instituciones y grandes empresas, cambian los viejos vínculos determinados por la proximidad. Entonces, algo que irrumpe gracias a la tecnología es que ya no es necesario esa proximidad física. Justamente estamos en un mundo donde circula la información globalizado y donde se da un efecto dominó, porque algo que sucede acá puede acarrear consecuencias en un lugar distante. Entonces se rompe la proximidad física. De alguna manera se desarrollan comunidad de comunidades. Se vinculan gobiernos, instituciones, grandes empresas, la audiencia misma, lo que es la aldea global en buena cuenta de Marshall McLuhan. Seguimos. Establecen relaciones complejas en tiempo real a escala planetaria y dan lugar al surgimiento de un espacio global de simultaneidad. Vamos a decirlo de manera sincronizada. Un espacio global de simultaneidad que ya lo había profetizado Marshall McLuhan, como lo hemos hablado ya en anteriores oportunidades. Seguimos. Sin embargo, aquello que parece plantearse como un incremento en las posibilidades de los seres humanos en cuanto al acceso de relación con otros y en definitiva el incremento de ejercicio de la libertad es cuestionado en buena medida por algunos autores. Vamos a quedarnos en esa diapositiva. Ahí les he puesto la imagen de Lauren Lessig. Lauren Lessig es un especialista en derecho del ciberespacio y a la vez es el creador fundador de Creative Commons, la famosa CC. Es decir, ese contenido compartido, pero siempre mencionando al autor. Lauren Lessig es uno de los escépticos más conocidos con respecto a la libertad que tiene uno de moverse en Internet. Producto de esta sociedad de la información, evidentemente circula información. Pero ¿hasta qué punto nosotros, como ciudadanos, somos realmente libres? Porque esa información que circula justamente permite perfilar, permite conocer perfiles de ciudadanos. Miren lo que sucedió con Facebook hace poco en Inglaterra o en el Reino Unido.
la fuga de datos que se dio. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de esta sociedad de la información, de esta sociedad donde hay tecnología, donde hay un flujo de información que nos conecta, tenemos que pensar también en qué lado, vamos a decir, positivo o negativo, si hay un peligro en ello, hacia dónde vamos. Y Lauren Lessig lo señala bien claro. Cada vez estamos en un escenario donde hay mayor control, donde también la tecnología permite controlar. No se olviden que estamos en tiempos de la web 3.0, de la web semántica, de la web inteligente, de la web personalizada. Seguimos con la siguiente claqueta, mi estimado Walter. Lauren Lessig, profesor de Derecho de las universidades de Harvard y Stanford, considera que la mano invisible del ciberespacio está construyendo una arquitectura que es prácticamente opuesta a lo que se suponía que iba a ser el ciberespacio en su nacimiento. Y es que es cierto, hoy esta arquitectura tiene mecanismos de control. Lauren Lessig en uno de sus libros señala cómo, en uno de sus ensayos señala cómo, de alguna manera, uno en la calle puede entrar a una biblioteca y revisar diversos textos o libros y nadie se va a dar cuenta de cuál es mi mirada de atención. O sea, si yo estoy viendo varios libros, difícilmente alguien va a decir, bueno, a Pedro le interesa tal libro. Sin embargo, en el mundo virtual eso no pasa, porque si yo reviso una página de Amazon, queda el rastro de lo que yo estuve revisando y es muy probable que pronto me lleguen invitaciones de libros similares, de libros que causan mi interés. Es igual, cuando veo en Netflix una serie, es muy probable que reciba sugerencias para ver contenidos similares. Entonces, esa arquitectura está yendo hacia lo que es un control. Y nosotros somos bastante pasivos e incluso ayudamos a ese control exponiendo parte de nuestra vida en las redes sociales, comenzando por quien habla que tiene red social. Entonces es una cuestión como para reflexionar, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva. El ciberespacio, según Lessig, tiene el potencial de ser el espacio más plena y extensamente regulado que hayamos conocido jamás en cualquier lugar y en cualquier momento de nuestra historia. Tiene el potencial de ser la antítesis de un espacio de libertad. Entonces, lo que en sociología de la comunicación hablaríamos como una sociedad orwelliana, lo que les hablaba del panóptico, y el panoptismo tiene justamente tres características que vamos a desarrollar más en sociología de la comunicación: el control, la vigilancia y la corrección. Entonces, Internet puede ser tranquilamente, o ya es ese espacio de pleno control, donde es difícil que los rastros no se identifiquen. Se sabe, dejamos rastros en cada uno de nuestros movimientos en la red. Seguimos, mi estimado Walter. Según el ensayo de Ramiro MacDonald, titulado Vivimos la sociedad de la información y del conocimiento, la nueva era del conocimiento es una etapa evolutiva que algún día logrará la humanidad. Una utopía, si quieren decirlo. Una etapa posterior a la actual sociedad de la información. Entonces, cuando hablamos de sociedad del conocimiento, estamos hablando de un anhelo, donde las sociedades gestionan plenamente esa información. Es muy probable que hoy eso lo logren ciertos países y muchos no. Seguimos con la diapositiva. Ramiro MacDonald añade que la UNESCO considera indispensables 4 principios para alcanzar el ideal de la sociedad del conocimiento. Número 1, libertad de expresión. Número 2, reconocimiento de la diversidad cultural. Número 3, igualdad de oportunidades para acceder a la educación. Y número 4, acceso de todos a la información en general. Entonces estamos hablando de un estadio o una etapa ideal, donde todos tengamos acceso en igualdad de oportunidades a la educación, y eso va a permitir que todos podamos de alguna manera gestionar esa información en un ambiente de libertad de expresión y en un ambiente de reconocer nuestra diversidad cultural, cuando más bien hay una globalización que estandariza esa cultura.
Por eso es que hablamos de un anhelo. ¿Llegaremos realmente a una sociedad del conocimiento cuando en una globalización lo que sucede es que en medio de esa fragmentación, atomización, se busca un estándar de vida, un estándar cultural, un estándar tecnológico, un estándar social, un estándar económico, un estándar político, y que aquel que se sale o se desvía del camino es corregido? Bueno, espero que de alguna manera este video haya servido para hacerlos reflexionar. No se asusten, no se asusten. Entonces vamos a ir al logro, recordarles que el logro analiza la influencia que tienen los medios de comunicación en la vida cotidiana del hombre moderno. Como siempre les pongo una frase: Internet es mucho más que una tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de organización social, según Manuel Castells. Como siempre, las conclusiones, ahí les pongo 2 conclusiones, pasamos la siguiente conclusión también para que ustedes las lean, y finalmente las referencias de donde hemos sacado la información, extraído la información. Bien, como siempre, darles las gracias por atender a esta pastilla y también reiterar el agradecimiento a Walter Rojas Gerí por su apoyo. Volvemos en cualquier momento con más videos del curso.